Buenas tardes a todos, a los que recién se están conectando. Estoy muy feliz de poder estar en contacto con ustedes y sobre todo que podamos desarrollar un tema tan importante como es la oración y hacerla un estilo de vida, aprender a orar con propósito, porque muchas hermanas y hermanos me preguntan, ¿y cómo puedo orar? ¿Cómo puedo aprender a orar? Entonces vamos a explorar diferentes áreas de la oración y hoy comenzamos con el por qué necesitamos orar. Ese es el tema de hoy para que nosotros entendamos los beneficios de ponernos a orar y las grandes bendiciones que pueden caer sobre nuestra vida, llegar hacia nosotros, los obstáculos que pueden ser derribados y también las puertas que se abren a través de la oración. Aunque mucha gente dice, ¿por qué necesitamos orar si ya Dios sabe todo nuestra vida? Como te dice la palabra en Mateo 6:8, dice, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y muchas personas, religiosos, no religiosos, en general, se agarran de este versículo para decir, pero no necesitamos orar entonces si Dios que nos ama, Dios que es amor y siempre nos da lo que necesitamos, si Él ya lo sabe, ¿para qué se lo vamos a pedir? Y es una pregunta válida, ¿verdad? ¿Sí? Porque es como que hubiera una contradicción. Dice, entonces la oración es solo pedir. Ahí está el problema. Lo que pasa es que la oración no es pedir. La oración va mucho más allá, es mucho más profunda y tiene propósito para nuestra vida. Por eso es que necesitamos aprender a orar también como conviene. También nos dice la palabra, no recibís porque no sabéis pedir. Y todas estas dudas, todas estas situaciones que se van dando en la vida de todo cristiano y a lo largo de toda nuestra vida cristiana, son preguntas que muchas veces no nos atrevimos a hacer. ¿Por qué? Porque no queríamos ser tildados de poco conocedores de la palabra, porque temíamos que alguien nos dijera, qué vergüenza, venís a la iglesia y no sabes para qué es la oración, o no sabes cómo orar, o te cansaste de orar, ¿qué te está pasando? O es que no tenés revelación. Hay mucha gente que te puede responder así, ¿sabes? Y yo me río, no por la respuesta, sino porque a mí me lo han dicho, y porque también lo escuché que se lo dijeron a otra persona. Y no importa el rango, si tenés pastorado o no tenés pastorado, siempre hay quien va a decir que, porque te atreviste a hacer una pregunta que sale del parámetro de las preguntas normales, te van a tildar de que te falta revelación o que te falta lectura bíblica. Por eso es que estamos haciendo este programa, porque nos queremos sacar todas las dudas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué necesitamos orar? Si tienes tú alguna duda al respecto, hazla en la transmisión. También ayuda compartiendo para que podamos crecer como cristianos, porque este es un tema que es amplio, da mucho para hablar, mucho para explorar y sobre todo porque trae muchísimo beneficio a nuestras vidas. Para mí, dar este tema me encanta porque no solo me va a recordar cosas básicas quizás o cosas que como cristiana ya aprendí, sino que también voy a poder saber cosas nuevas, porque no te olvides que a medida que vamos hablando, Dios también nos va hablando. Dios te habla a ti que estás al otro lado de la transmisión y el Señor también me responde cosas a mí que estoy aquí. Entonces porque dice que, ¿qué dice la palabra? Que es espada de doble filo. Así como te trae revelación a ti, me trae revelación a mí. Y eso es lo que me encanta de las transmisiones. Ninguna pregunta es inválida, ninguna pregunta necesita ser juzgada ni necesita ser criticada, necesita ser respondida. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Somos un grupo de personas que estamos aprendiendo, ¿verdad? Amén, amén. Entonces, la oración, nosotros podemos decir que es un intercambio de comunicación entre Dios y nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿estás hablando con alguien que no ves? Y estás hablándole a alguien que no sabes si te escucha o no.
Pero la realidad es que a medida que nosotros vamos orando, el Espíritu Santo nos revela que sí, que Dios nos escucha. Y vamos sintiendo en nuestra alma, vamos sintiendo en nuestro espíritu una paz que viene de comunicarse con Dios. ¿Cómo puedo yo comunicarme con Dios? A través de la oración. ¿Y qué despierta esto en mí? Una relación con Él. Entonces yo no puedo, por eso te digo, va mucho más allá, porque Dios sabe lo que yo necesito, pero sin embargo Dios quiere escucharme, Dios quiere conocerme, Dios sabe lo que yo pienso, pero quiere que yo se lo diga. Y de paso, yo lo escucho a Él. Yo recibo, cada vez que tú recibes una revelación, ¿quién crees que está detrás de esa revelación? Por supuesto que Dios. Cada vez que llega a tu vida una bendición, después de haber orado, ¿quién crees que respondió? Dios. Entonces, este intercambio divino, ¿sí? Es de ida y de vuelta, porque nosotros sabemos que Dios nos escucha y que Dios nos responde. Es maravilloso, y cuando lo reconoces o cuando lo comienzas a hacer como ejercicio, te vas dando cuenta la paz que viene a tu vida, la esperanza que nace dentro de tu corazón, de saber que hay un Dios todopoderoso que puede cambiar todo el paisaje de tu vida, que puede cambiar el destino de tus generaciones, que hay un Dios que puede obrar milagros en tu vida. Es maravilloso, ¿sí? Entonces, todo parece misterioso y sin embargo sabemos que es algo sencillo. Es hablar con Dios, es comunicarnos con Dios. Eso es lo que fundamentalmente llamamos oración. Por eso, oración no es solo pedir, ¿verdad? Oración es decirle a Dios cuáles son tus dudas, cómo te gustaría que fueran las cosas. Es el pedir perdón, es el pedir consejo para llevar adelante tu paternidad, tu matrimonio, a tus hijos. Y sabes que Dios te puede responder de muchas formas. No solamente lo hace a través de la revelación, puede hacerlo a través de un consejero, a través de un pastor, a través de una prédica, a través de escuchar la radio. ¿Has visto que a veces ponen una canción? En Radio Manantial 99.7, no te olvides, justo donde yo estoy también, aquí en las oficinas. Y viene la canción y vos sentís y decís, pero es como si alguien me hubiera leído el pensamiento. Esa canción es la que yo necesitaba. Y es Dios hablando contigo. Es Dios diciéndote que le importas. Es Dios diciéndote sigue adelante, no estás solo, no estás sola. Yo tengo el control de tu vida, sin embargo tengo que entrenarte, tengo que hablar contigo, tengo que prepararte para gobernar, tengo que prepararte para que conozcas el reino, tengo que prepararte para que evangelices, para que prediques. O sea, ¿alguna vez te has puesto a pensar que a través de la oración viene ese entrenamiento para cumplir nuestro propósito? Eso no habíamos tomado en cuenta. Por eso te digo, la vida cristiana no se trata de recibir bendiciones, porque entonces yo iría solamente detrás de como la multitud, ¿no? A donde va Vicente, hacia la bulla de la gente. Hay uno que dice que sanan, por si acaso yo voy a ir por ahí, ¿no? Las multitudes que seguían a Jesús. Pero cuando las multitudes se cansaban, ¿quiénes se quedaban? Los discípulos. ¿Por qué? Porque ellos habían entendido otra cosa. Ellos habían sentido la vida al tenerlo a Jesús cerca. Ellos habían sentido que algo los había encontrado, que el Mesías, que Jesús se había encontrado con ellos, que los había encontrado, que los había buscado y que les estaba dando un trabajo. Todos queremos saber cuál es nuestro propósito. Pero si no oro, no lo voy a saber. Si no le digo a Dios que quiero más, si no le digo que hay ciertas cosas que me dolieron, si no le digo, Señor, esta prueba realmente me está cansando, ya no doy más, ¿cómo crees que Dios va a actuar? Dios en su misericordia lo sabe todo, pero sin embargo, a ver, si vos siendo padre, conoces a tu hijo
Y cuando lo ves cabizbajo, muchos padres se dan cuenta por qué puede ser. Pero ¿no te gusta más que venga tu hijo y te hable y te lo diga para que tú también formes parte de la situación? Y de eso se trata también, porque Dios en la oración, a Dios lo estamos haciendo parte de nuestra vida. No es un Dios estático, no es un Dios que no sienta misericordia. Dios no se equivoca cuando nos da una prueba, y yo que he sufrido varias pruebas te lo puedo decir. Al principio pensé que Dios era demasiado duro, pero después me di cuenta que el entrenamiento que Dios quería hacer conmigo tenía que ser de esa forma. Y cuando uno entiende que la oración es una comunión con Dios que te lleva a una relación, y en esa relación vos encontrás tu propósito, y en base a tu propósito Dios comienza a entrenarte, te vas dando cuenta de cuán importante es estar conectado con Dios. De cuán importante es que nuestros pensamientos sean ordenados a través de hablar con Dios. Porque sí, muchas dudas son despejadas cuando estamos orando. Es increíble. Y cuando desciende el Espíritu Santo sobre tu vida, ¿qué puedo decirte? Que tu vida cambia por completo. Puedes dejar tu comentario. No sé si tú has sentido la presencia del Espíritu Santo, si has recibido el bautismo del Espíritu Santo, si oras en lenguas, si has tenido un contacto sobrenatural con Dios. Me gustaría que me lo comentaras, porque hay mucha gente escéptica de todo lo que estamos hablando. Hay mucha gente que es más cientista, no científico, porque científico es la profesión. Cientista es como una doctrina, bueno, podemos llamarlo doctrina o no, pero es como que la gente prefiere creer en lo que se puede medir, en lo que se puede observar. Nosotros creemos en algo que no se ve, en algo que sucedió hace más de 2000 años, en un libro, podemos decirlo así, que no todo el mundo acepta como la verdad, pero cuando viene lo sobrenatural sobre nuestra vida, hasta es difícil explicarlo, cambiamos por completo. Mientras que alguien que se apoya en la ciencia nunca va a poder sentir. ¿Por qué? Porque solo usan el pensamiento, no usan el sentir, la percepción, que también es parte del ser humano. Muchos lo llaman sexto sentido. Yo lo llamo la parte de nuestra vida espiritual. Entonces, es bueno que compartamos esta transmisión para que mucha gente despeje sus dudas. Dios existe y se manifiesta. Y si no, te invito a los cultos para que veas que es verdad. Mucha gente tiembla, mucha gente ora en un idioma que tú no conoces, mucha gente comienza a llorar, otros se asustan y dicen, uy, aquí están los locos, pero no es así. Lo que pasa es que cuando Dios entra en el ambiente donde nosotros estamos, se hace de forma sobrenatural. ¿Por qué? Porque Dios habita en la eternidad y nosotros habitamos en el tiempo. Y el choque entre eternidad y tiempo se hace a nivel espiritual, y es ahí cuando nos manifestamos a nivel natural. Nunca dejamos de perder la conciencia de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Nunca. Esa no se pierde. Pero lo que vos sentís es tan intenso que lo dejás fluir, que dejás que suceda, que dejás que el Espíritu Santo... ¿Sabes qué? Cuando a mí me toca predicar, me gusta entrar orando. ¿Por qué? Porque ahí me estoy comunicando con Dios y le estoy diciendo, auxilio, Señor. y siempre me gusta usar la analogía o el mensaje ese que dice, hiciste hablar un burro, ¿me puedes hacer hablar a mí? Y siempre me pregunto por qué Dios me ha escogido si sé que no lo merezco.
como cualquier, o sea, porque esa es la realidad. No tengo nada para dar si Dios no lo pone, así de sencillo. Y Dios comienza a darme instrucciones. Es como una voz que está dentro de mi cabeza y que me dice, no vas a hablar de este tema, vas a hablar de esta forma, vas a dar tu testimonio, vas a hacer esto, vas a orar por tal persona, la vas a llamar por su nombre. Increíble, pero a mí me ha pasado que yo puedo llamar a gente y decirle, darle una respuesta de parte de Dios. Entonces, todo eso se desarrolló a través de tener comunión y relación con Dios. No se desarrolló de la nada, no se desarrolló ignorando la voz de Dios o ignorando que yo tenía que aprender a orar. Eso se dio en un campo de entrenamiento en mi cuarto. Cuando vienen todas las personas y dicen, ore usted que el Señor la escucha más a usted, no es verdad, no es verdad. Lo que pasa es que yo tengo más entrenamiento que vos, así de sencillo. Yo tengo más años, soy más vieja, tengo más años quizás en la fe, y eso es la diferencia, el entrenamiento, el rango, nada más. Pero las dos personas tenemos lo mismo y tenemos acceso a lo mismo. Entonces siempre insisto yo en que no sea yo la que ore por vos para que no te hagas flojito, para que no dependas de mi oración, sino que para que aprendas a depender de tu comunión con Dios. Ahora hablábamos con mi esposo y el tema de que hay mucha gente que a través de la consejería se hace dependiente de uno y después no quieren hacer nada sin que uno le diga lo que tiene que hacer. Y yo le digo, la peor gestión es aquella que te va a hacer a vos dependiente de mí. Y que digas, ay no, lo que la pastora Diana diga, no. No es lo que la pastora Diana diga, es lo que Dios te diga. Y yo, ahora que estoy con la Esther este año, he decidido trabajar. No voy a cuidar a nadie, pero voy a entrenar para que cada una tenga su propia conexión y su propia comunión con Dios y encuentre su propia batalla, encuentre su propósito. Mi oración puede ser general y sí hay momentos donde yo voy a orar por tu necesidad, cuando la necesidad sobrepasa tu emoción, realmente te ha turbado, ¿qué ha pasado? ¿No? O sea, yo he buscado oración en momentos donde he estado turbada porque recibí un análisis médico donde decía que tenía prácticamente cáncer y ese día me turbé, ese día tuve que llamar a una amiga para que ore por mí porque no había palabra que pudiera salir de mi boca por el shock. Pero después de eso ya aprendí a que yo tenía un papel protagonista con Dios y delante de Dios. Y eso se desarrolla con la oración. Ese papel protagonista donde yo me convierto en hija. En una hija que quiere ser entrenada y le dice, ¿sabes? Hoy le dije al Señor, Señor, los temas de salud realmente cansan. Pero aquí seguimos adelante. O sea, y con solo decirle eso, me sentí aliviada en el sentido de que, bueno, le dije lo que siento, pero aunque él ya lo sabía, pero yo necesitaba decírselo, pero también le dije que lo acepto. Entonces, pero ya es como que tenía que hablarlo. ¿Lo sentí o no lo sentí muchas veces así? Ay, es que tenía que decírselo. Y hablar con Dios es hablar con un padre, es hablar con un amigo. Y cuando te toca hablar con Jesús, bueno, ya, mejor no, porque entonces te tendría que decir cómo orar con las tres personas, pero no. Ahora, yo te voy a decir que Dios puso a Adán y Eva en el Edén, un lugar donde lo tenían todo. Y sonaba bonito, pero ellos perdieron su relación con Dios a través del pecado. Ya no podían hablar cara a cara con su Hacedor. Nosotros sí tenemos el privilegio, pero fue gracias a Jesús que rompió el velo, que nos dividía de Dios. Y ahora, ¿qué les dijo Dios a ellos? No les dijo pierdan el tiempo, entreténganse, les dijo gobiernen.
y multipliquen. Le dio la orden a Adán, o sea, se comunicó para Adán para decirle qué es lo que tenía que hacer. ¿Y qué estaba haciendo entonces? Los estaba entrenando. ¿Para qué? Para gobernar. Entonces yo creo, me imagino, o sea, no hay nada más bonito que imaginarse la Biblia, ¿no? Así como si estuvieras viendo una película como la película esta de Chosen. Y yo me imagino que él le decía a Adán, vas a ir a tal lugar y vas a hacer tal cosa. En algún momento te vas a enfrentar a un enemigo llamado Satanás. Mira, y Adán cayó en el engaño. Eva cayó en el engaño. Adán cayó en el engaño. Y la pregunta es, ¿será que estaban tan distraídos? ¿O será que no habían entendido realmente qué estaban haciendo ahí? Y esto se resuelve con oración. Lamentablemente ellos lo perdieron, pero nosotros no. Entonces, ¿cómo queremos resolver nuestras cosas si no le preguntamos a Dios? ¿Qué camino debo tomar? ¿Qué cosas debo hacer? ¿Qué decisiones no he tomado? ¿Cuál es mi destino? Sé que Dios está preparando a su novia, lo sabemos, está en Apocalipsis, está en el Nuevo Testamento. Dios nos está preparando, sí sabemos. Pero en este entrenamiento, ¿crees que lo podemos hacer en silencio? O todo entrenamiento, a ver, toda clase que vos pasás para obtener un título es con otra persona mayor que vos que te mentorea, ¿verdad? En este caso Jesús nos pastorea. Entonces Él nos tiene que decir cómo hacer las cosas. ¿Te has puesto a pensar que cuando entras a la vida cristiana tenés que aprender a hacer las cosas de forma correcta? Porque no nos enseñaron en nuestras casas a hacer lo correcto muchas veces. Muchos venimos casi sin principios a la vida cristiana, como por ejemplo, no cometerás adulterio, no mentirás, no jurarás en vano, no desearás la mujer de tu prójimo. Y esas cosas que parecen tan del Antiguo Testamento, no nos los enseñaron nuestros padres. ¿Sí o no? No nos los enseñaron. ¿Cuándo le enseñamos a nuestro hijo que no se adultera? Cuando estamos en la vida cristiana. ¿Sí o no? Y si no le estás enseñando, creo que es hora de enseñarle. ¿Cuándo aprendimos que el matrimonio es para toda la vida y que por eso uno tiene que hacer bien las cosas? En la vida cristiana. Porque para el mundo, casarse y divorciarse es la regla del juego. Pero para nosotros, eso cambia. Entonces hemos tenido que aprender algo nuevo. Y todo lo hicimos a través de alguien que nos habla y alguien a quien nosotros también podemos hacerle preguntas. Porque los discipulados de las Esther, por ejemplo, que estamos pasando ahora, no se transmite para que las chicas se atrevan a hacer preguntas. Y hacen preguntas, se sacan sus dudas. Y eso es una comunión. ¿Con quién? Con nuestro Padre Espiritual, ¿sí? Con Papi Meli. Entonces, cuando hacemos ya esa ida y vuelta, yo aprendo, yo crezco y yo estoy siendo entrenada. Lo mismo es en la oración. Esa oración que es solo pedir, es la oración del inicio, cuando somos nuevitos, ¿verdad? Pero a medida que vamos creciendo, vamos queriendo conocer más. Y también se van desatando otros problemas. Problemas familiares, problemas de salud, problemas de dinero, problemas con los hijos. Entonces ya nuestra oración es, Señor, no sé cómo salir de este atolladero, mi vida es un caos, necesito que comiences a poner orden y Dios comienza a revelarte cómo vas a ir poniendo orden. Eso solo se logra cuando hay comunión y relación con Dios, porque yo no voy a darle una respuesta a un desconocido, ¿o no? Entonces Dios tiene que ser conocido, tiene que dejar de ser ese ser desconocido para nosotros. Y tiene que pasar a ser muy conocido. ¿Y cómo voy a conocer el corazón de Dios si no presto atención a la comunión? No te olvides que Jesús les enseñó a sus discípulos a orar. Los entrenó.
y es la oración del Padre Nuestro. Jesús caminó y habló con sus discípulos y los entrenó. Hubo comunión y hubo relación. A pesar de todo, hubo uno que se maleó, ¿sí? Él lo sabía, pero sabía que esto tenía que fluir. O sea, Dios sabe lo que tú necesitas, pero también Dios sabe que a través de la comunión que tengas con Él, vas a tener crecimiento y vas a tener entrenamiento. Entonces, Dios no nos niega que Él puede hacer el milagro ya, en cualquier momento, por su misericordia, pero si nos da, dejamos de buscarlo. Si nos da ya, nos olvidamos de la comunión y nos olvidamos de la oración, y Dios pasa a ser solamente otra vez la estatua de yeso a la que nos dirigíamos antes. Y ya no hay una relación. Ya no es un Dios conocido. Ya no es un amigo. Ya es solamente un saca de apuro. ¿Entiendes? Ahora, a nosotros nos gusta comunicarnos con nuestros hijos. Dios es Padre. Es nuestro papá. ¿No crees que le gusta escuchar tu oración? ¿Que le gusta escuchar que dependes de Él? ¿Que le gusta escuchar que lo amas? Ay, yo me imagino cómo se mueve el corazón de Dios cuando le dices que lo amas. Cómo se mueve el corazón de Dios cuando le dices que sin Él no tendrías vida. Que sin Él no habría respiración, no habría aire que pudiera mantenernos con vida. Que si Él se va, mejor es morir. Que si Él nos abandona, no nos movemos más. Nos quedamos donde estamos. Y ese tipo de palabras que le decimos a Dios, ¿no crees que son que complacen el corazón del Padre? ¿No te gusta que tus hijos te hablen así? ¿No te sientes un padre orgulloso? Aunque tú sabes que tu hijo está contento con el regalo que le diste, ¿no te gusta que te lo agradezca? Ah, te pillé, ¿no? Te pillé, ¿no? Buen ejemplo, ¿no? Gracias, Señor. Buen ejemplo. A Dios le gusta que le agradezcamos, aunque Él sabe que estamos contentos y que hemos recibido la bendición y que se lo contamos a todo el mundo. Pero otra cosa es decirle, ¿sabes qué, papá? Te pasaste. Gracias por tanta bendición. Porque aún en medio de la prueba puedo ver tu amor. Porque aún en medio del desorden que tú estás poniendo orden en el caos de mi vida, tengo un destino a seguir. Mi familia tiene futuro. Mis hijos no pedirán limosna, no mendigarán. Si me caigo, me levantarás. Si me tropiezo, vas a poner ángeles que me guarden. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y tú cumples esa promesa y nada me faltará, ni a mí, ni a mi casa, ni a mi descendencia. Qué bonito. O sea, ¿te das cuenta cómo sale del corazón? Y así no era al principio, obviamente. ¿Cómo aprendí a orar yo? ¿Sabes cómo aprendí a orar yo? Leyendo los salmos. Leía, más o menos lo leía así con mi mente el salmo, y si me agradaba mucho lo que decía, le decía Señor y comenzaba a leer el salmo en voz alta. Ese fue mi primer entrenamiento. Y bueno, por supuesto, después venir a la iglesia, escuchar las oraciones, las alabanzas, va haciendo que tengas un vocabulario más fluido, pero sobre todo el perseverar. Si Dios no me hubiera puesto a prueba, yo no hubiera crecido, ni madurado, ni aprendido a pensar de forma diferente. Y no hubiera seguido el camino que seguí. ¿Dónde estaríamos, mi esposo, yo, mis hijos, si Dios no nos hubiera hablado? Nos dice la palabra en Juan 15, no me elegisteis vosotros, yo os elegí a ustedes. Eso lo dice Jesús. Cuánta misericordia entonces para mirar, como dijo David, a esta nada que soy yo, enseñarle a orar y bendecirlo.
Dios quiere que también ores por la tierra, que ores por los demás. Y ahí estamos hablando de la función del intercesor. Ezequiel 22:30 nos dice: busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Te das cuenta que no solo se trata de nosotros? Se trata de los demás, se trata de la tierra, se trata de las naciones, se trata de mi vecino, se trata de la chica con la que se va a casar mi hijo, se trata del jefe que tengo, de que la empresa donde estoy trabajando le vaya bien para que yo pueda seguir teniendo trabajo. Y esa es la oración intercesora. Ya esa es, aparte de tener una comunión y una relación, ya esta cumple una función. Y es ponernos a favor de esta tierra en la cual tú y yo vivimos, para que Dios nos bendiga a todos. Para que Dios guarde nuestra nación, para que Dios guarde Santa Cruz, para que nos guarde de las catástrofes, para que nos perdone y no mande juicios. Eso es lo que está diciendo la palabra de Ezequiel 22:30. Sí, y es lo que hacía Moisés. Cuando los 40 años en el desierto, Dios le dice: los mato a todos y te doy un pueblo nuevo. ¡Wow! Fuerte, ¿no? Fuerte. O sea, mira cuánto... yo digo, gracias Jesús por haber aceptado ser el Mesías, por haber dado todo por nosotros. Porque por eso es que tenemos un intercesor. O sea, tú oras y allá Jesús intercede por nosotros con el Padre. Y le dice: perdona Santa Cruz. Mira, toda la iglesia, Padre, toda la iglesia está doblando rodillas y pidiendo perdón por su ciudad. Perdónalos. Detén los juicios. Es profundo lo que estamos hablando, ¿te das cuenta? No sé si todos me están entendiendo, pero estamos hablando de que la oración tiene el poder de mover la mano de Dios a favor de la iglesia, y a partir de bendecir a la iglesia cambia el destino de la ciudad donde está esa iglesia. Y esa iglesia eres tú, soy yo. Somos los que estamos mirando esta transmisión. Y ahí en esa oración intercesora, Dios también nos está dando esa función. Viene la necesidad de orar también. Podemos pedir perdón por Santa Cruz, podemos pedir perdón por nuestras familias, porque quizás tenemos familiares inconversos, quizás a la vuelta hay una clínica de aborto y yo tengo que orar para que esa clínica se cierre, porque pueden evitarse las catástrofes, los terremotos, pidiendo perdón, y que Dios bendiga la tierra donde nosotros vivimos. Ahora, yo te pregunto, yo sé que alguien oró por mí, yo lo sé. Yo sé que alguien oró por la que iba a ser la esposa de Moisés Rosales, yo sé. No sé quién habrá sido, solo sé que alguien oró y aquí estoy. Alguien oró para que tú estés mirando esta transmisión. Así es. Alguien oró para que el Espíritu Santo convocara tu corazón y estuvieras dispuesto a dejar una hora de tu día para escuchar a esa señora. A esa señora de lente que está ahí riendo al otro lado de la transmisión. Pero sí lo sé. Si ahora deseas cumplir la voluntad de Dios, pregúntale. Pregúntale qué es lo que tienes que hacer, por quién tienes que orar. Ahora, sin la oración no hay que detenga a Satanás. Sin la oración no hay que detenga el avance de las tinieblas y que las tinieblas gobiernen. No podemos permitir que la delincuencia aumente.
tenemos que hacer retroceder al espíritu de violencia, a las huestes, a las potestades, a los gobernadores, al maligno. Tenemos que detenerlo. Entonces, cada día al levantarnos, debemos agradecer por estar vivos, pero también debemos ganar tiempo y orar por el necesitado. ¿Tú crees que la gente que llega a Arca de Noé a rehabilitarse no es por la oración de la iglesia que han llegado? Yo creo que sí, porque solo el Espíritu Santo convence. Y tiene que haber alguien que interceda y que diga, sí, hay una persona clamándome por esa vida. Y a mí me place concederle su petición. ¿Cuántos hijos perdidos que necesitan la oración intercesora de una madre? ¿Cuántos matrimonios destruidos que necesitan la oración intercesora de los suegros o de los padres? ¿Te has puesto a pensar cuán importante entonces es orar? ¿Cuán importante entonces es ocupar el lugar que nos corresponde? Dios nos da poder y Dios nos da autoridad. Ahora tenemos que usar nuestra boca, agarrar la palabra y dejar que Dios nos entrene. Asistir a los discipulados, asistir a los cultos, hacer de esto una escuela. Cuando tú quieres algo mejor para tu vida, cuando quieres que tu vida suba de nivel, ¿qué haces? Te educas o te actualizas. Lo mismo es en la vida cristiana. Si yo quiero madurez, si quiero crecimiento, quiero conocimiento, quiero que toda mi familia llegue, quiero que mis hijos se bauticen, tengo que venir a la iglesia. Tengo que buscar consejería para sacarme el dolor que tengo aquí por mi niñez. Tengo que asistir a los discipulados porque los discipulados también me entrenan. No te olvides que todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde tenemos el discipulado de sanidad interior. Ahora estamos llevando adelante el romper barreras, el entender que tengo la autoridad para romper todo lo que se pone por delante mío, todo lo que limita que yo no pueda alcanzar y vivir la voluntad de Dios. Sobre todo, me gusta que vivamos la vida en abundancia. Y esto es un proceso porque tiene que hacerse con entrenamiento. Yo quiero que las bondades de Dios se abran como un dique y descienda, así como cuando se rompe un dique, que desciendan los ríos de agua viva y nos llenen a nosotros y nos colmen de vida, que nos colmen de bendiciones a nosotros y a nuestra descendencia. Entonces, ¿por qué orar? Porque anhelo que el destino y la voluntad de Dios se hagan en mi casa. ¿Por qué orar? Porque anhelo que mis hijos tengan buenos matrimonios. ¿Por qué orar? Porque mi vecino tiene que convertirse. ¿Por qué orar? Porque hay una bruja que vino a traer destrucción a mi barrio y la tengo que sacar. No puedo permitir que siga avanzando. Porque tengo hijos y necesito enviar ángeles a que los protejan. Tantas cosas por qué orar. Tengo que orar por la empresa que me da trabajo y bendecirla. La queja es un pecado. Entonces, que de nuestra boca fluya oración, eso es ganancia. Por eso necesitamos orar. Necesitamos orar. La palabra en Lucas 11, capítulo 11, versículos del 11 al 13 nos dice: ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? ¿O si les piden un huevo, les dan un escorpión? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? ¡Qué maravillosa respuesta! A quienes lo pidan. Y el mismo Lucas 11 nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¡Qué poderoso! Si pides, si clamas, si ruegas, si anhelas, si deseas, Dios te lo da. ¡Wow! ¡Wow! Por eso es la oración.
y tiene que ser una oración persistente. Por eso es que estamos llevando adelante el módulo de orar con propósito y pasión. Así se llama este módulo, orar con propósito y pasión. Ahí para que lo note Pau, que también está contestando ella. Todos los mensajes los está contestando. Así que nosotras estamos para ayudarte. Si necesitas consejería, también tenemos las pastoras, que tenemos un grupo de pastoras que dan consejería, que nosotros podemos pasarle tu número y la pastora se va a comunicar contigo. Entonces, esa pastora ya te va a ayudar. Si lo que estamos hablando ha despertado en ti el querer saber más, puedes dejar tu número de celular y nosotros, una pastora se te va a ser asignada y va a hablar contigo. Amén. Amén. Qué hermoso el tema, la verdad que a mí me encantó y wow, hay que seguir clamando, chicos, hay que seguir gimiendo porque que Dios lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer. Ay, mira, me emociono tanto que hasta el audífono se me sale. Dios lo va a hacer, en ti, en mí, en mi casa, cual sea la necesidad que estés pasando, Dios lo va a resolver. Sí, mi amada, todo estará bien. Todo estará bien. Resiste, que tu Redentor vive y aunque estés en el polvo, Él te levantará. Amén. Bueno, esta transmisión, si tú necesitas oración, también puedes poner tus peticiones en el mismo grupo. También lo llevamos a los miércoles. El día de mañana Pau puede hacer una lista de las peticiones y nosotras antes de iniciar el discipulado vamos a estar orando por tu petición. Y te invito a que seas parte del Ministerio de Sanidad Interior y también si eres una chica que necesita un rumbo para su vida, que quiere tener un grupo de amigas, que quiere encontrar el propósito de su vida, por ahí estás perdida, no estás sabiendo qué solución darle a tu vida, también puedes ser parte del Ministerio de las Esther los lunes a las 7 de la noche. Y si quieres venir con tu familia, quieres saber más de romper barreras, el Ministerio de Sanidad Interior. ¿Por qué? Porque vamos a romper con nuestras limitaciones, porque vamos a crecer, como dice la palabra, nos vamos a expandir. Nuestra vida va a ser expandida para vivir la vida de abundancia, porque abundante no es así, ¿verdad? Abundante es así. Entonces habla de expansión. Todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde, aquí en Casa de Oración, Avenida Japón 3330, en la sala de usos múltiples. Te estaré esperando. Que tengas una linda semana. Será hasta el próximo martes. Que Dios te bendiga mucho.